Bienvenida o bienvenido a esta inmersión en profundidad. Hoy vamos a meternos con un tema, un tema complejo, ¿sí? De esos que siempre generan debate, muchas preguntas, las guerras del Antiguo Testamento, sobre todo las del libro de Josué, que relatan campañas militares bastante agresivas y además hechas, según el texto, en nombre de Dios y con su ayuda directa. Las fuentes que tenemos aquí de un estudio para finales de octubre de 2025 plantean una idea central muy fuerte. Dios mismo está detrás, activamente, en la conquista de Canaán. Y no es solo una interpretación, ¿eh? El propio narrador, Dios mismo, Josué, Rahab, los espías, todos parecen compartir esa visión. Claro, y esto choca un poco con la imagen que tenemos del Dios de amor del Nuevo Testamento, ¿no? Y te preguntas cómo encaja esto, afecta a la credibilidad de todo. Nuestra tarea hoy es intentar, ir al fondo de esto, siguiendo un poco el hilo de estas fuentes. Explorar el contexto, el marco teológico que proponen. Así que, preparados. Y para empezar, hay una escena que es fascinante. Justo antes de la caída de Jericó, Josué se encuentra con un tipo, espada en mano. Imagina la tensión. Y Josué le pregunta directo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la respuesta le deja, helado. No, así, no. ¿Qué significa eso? Pues fíjate, ese no tan corto es crucial, porque cambia totalmente el enfoque, descoloca a Josué, claro. La pregunta importante ya no es de qué lado está él, sino de qué lado está el propio Josué. Y justo después se identifica, príncipe del ejército del Señor. A ver, la expresión exacta es única en la Biblia hebrea, pero si juntas príncipe, que suena a líder militar, y ejército, que en las Escrituras suele referirse al ejército de Dios, pues apunta a un comandante celestial. No es un aliado más, ni siquiera el jefe del ejército de Israel. Es el comandante supremo, ¿sabes? De las huestes angélicas, de ese ejército invisible. Y esto, como bien dicen las fuentes, ya nos da una pista clave desde el minuto 1. La conquista de Canaán no es solo una guerra por un trozo de tierra. Es la punta del iceberg, digamos, de una guerra mucho más grande, a escala cósmica. Y la reacción de Josué lo dice todo. Se postra, adora, reconoce que ese comandante es divino. Algunas interpretaciones, como recoge el material, lo ven como Cristo antes de encarnarse. Ah, claro. Y se prepara para recibir órdenes, una estrategia que viene de arriba, de la máxima autoridad, del Dios de los ejércitos. Entendido. O sea, que ese encuentro ya nos pone en guardia. Lo que viene en Josué tiene otra dimensión, ¿no? Algo más allá de lo militar puro y duro. Y si este comandante lidera un ejército celestial, eso conecta con lo que dicen las fuentes de una guerra en el cielo, ¿verdad? Mencionan Apocalipsis, Isaías, Ezequiel, Daniel. ¿De qué va esa guerra celestial exactamente? Exacto, esa es la conexión clave, sí. Esos textos que mencionas, Apocalipsis 12, Isaías 14, Ezequiel 28, Daniel 10, las fuentes los usan para explicar el origen y la naturaleza de lo que llaman un conflicto universal. El relato que construyen, a partir de ahí, habla de Lucifer, un ángel de muy alto rango, muy cercano a Dios, que se rebeló. Y la raíz de todo, según esta interpretación, fue el orgullo, la autosuficiencia, querer ponerse por encima de Dios. Y no se fue solo, arrastró a otros ángeles. Pero, ¿cómo se llega a esa conclusión desde textos que hablan de reyes humanos? Eso es interesante, porque Isaías 14 y Ezequiel 28, efectivamente, se dirigen a reyes de Babilonia y Tiro, reyes históricos, pero el lenguaje que usan va mucho más allá. Hablan de alguien que ponía su trono en el cielo, que andaba en el Edén como querubín protector, perfecto hasta que se halló maldad en él. Son detalles que literalmente no cuadran con ningún rey humano. Por eso la interpretación que recogen las fuentes es que usan a estos reyes como figuras, como símbolos de esa rebelión original en el cielo. O sea, como una metáfora, ¿no? Algo así, sí. Lucifer o Satanás sería el arquetipo de esa soberbia, de esa oposición a Dios. Y no se queda en el pasado. Daniel 10, por ejemplo, da como una ventana a cómo esas fuerzas rebeldes siguen activas, interfiriendo aquí, en la tierra. Describe una lucha espiritual, ángeles buenos contra malos, con consecuencias directas en los reinos humanos.
intentando fastidiar los planes de Dios. Entonces, la perspectiva es que las guerras de Josué, las que tienen aprobación divina, no son hechos aislados, son como episodios en la tierra de esa gran guerra cósmica. Dios contra Satanás, el bien contra el mal. Y el objetivo final de Dios, argumentan, no es solo conquistar un territorio, sino erradicar el mal para siempre y restaurar la justicia y el amor, vindicando su propio carácter ante todo el universo. Vaya, sí que cambia la perspectiva. Entonces, lo de Canaán era, según esto, mucho más que una pelea por tierras, un frente visible de una batalla invisible y más antigua. Y claro, bajo esa luz, lo de Dios guerrero, pues adquiere otro matiz. Y no es algo que aparezca de repente en Josué, ¿verdad? Las fuentes señalan al Éxodo como un precedente importante. Dicen que Israel en Egipto había olvidado bastante a Dios. Así es. El Éxodo es fundamental para entender esto. Mira, en la confrontación en Egipto no fue solo Moisés contra el faraón, ¿sabes? En la mentalidad de esa época, y en la Biblia también, era un choque de dioses. Éxodo 12:12 lo dice clarísimo. La noche de la Pascua, el Señor ejecutó juicios contra todos los dioses de Egipto. No solo liberó a Israel. ¿Y quiénes eran esos dioses? Pues otros pasajes, como Levítico 17 o Deuteronomio 32, interpretados en este marco, los identifican no como simples inventos, sino como demonios. O sea, esas fuerzas espirituales rebeldes que decíamos antes. Ellas eran, según esta visión, las que sostenían todo el sistema idolátrico y opresor de Egipto. Así que Dios se presenta en guerra, sí, pero su guerra principal es contra el pecado, contra la rebelión, contra el mal y las fuerzas que lo inspiran. Y esa guerra, nos dicen, tiene un final. Dios no va a tolerar el mal para siempre. Vale, y en ese contexto tan grande, ¿cómo encaja la orden de destruir a los cananeos? Porque eso sigue siendo muy duro de aceptar. Prefiguración, un evento aquí en la tierra que simboliza o anticipa algo más grande, el juicio final. En ese juicio final explican el pecado y todos los que se hayan unido a él de forma irreversible, ángeles o humanos, serán eliminados, para vindicar el carácter justo y amoroso de Dios, demostrando que el mal no tiene sitio en su reino. Y dentro de esta lógica, argumentan, no hay neutralidad. O estás con Dios y su justicia, o con la rebelión y el mal. La erradicación de los cananeos, por dura que suene, se ve como un anticipo de esa resolución final. Complejo, sí. Entiendo la lógica interna que buscan las fuentes para enmarcarlo todo en esa lucha mayor. Pero, aún así, surge la pregunta, ¿era la guerra la única opción para Israel en Canaán? Porque, a ver, en el Éxodo, justo en el Mar Rojo, Moisés dice algo muy distinto. En Éxodo 14, no teman, estén firmes, el Señor peleará por ustedes, y ustedes estarán tranquilos. Eso suena a otro plan, ¿no? Un plan donde Israel no lucha. Exactamente. Ese era, según la interpretación de las fuentes, y citan aquí a Elena de White, el plan ideal, el plan A de Dios. La liberación en el Mar Rojo, donde Israel solo tuvo que mirar cómo Dios los salvaba. Ese debía ser el modelo para Canaán. Dios quería darles la tierra prometida, sobre todo por la fe, la obediencia, la confianza total en Él, no tanto por la guerra. Su papel era confiar, obedecer, incluso órdenes raras como marchar alrededor de Jericó, y ver cómo Dios actuaba por ellos. El lema era ese, estad quietos y ved. Pero no fue así. No, claro, la historia que cuentan, Números, Deuteronomio, está llena de incredulidad, de quejas, de murmuraciones. Hay un episodio en Éxodo 17 que es muy revelador. Justo después de dudar si Dios estaba con ellos o no, ¡pum!, les atacan los amalecitas. Las fuentes sugieren que no es casualidad. Dios permitió el ataque. Y ahí sí les mandó luchar con Josué mientras Moisés oraba. Fue una lección. Su seguridad dependía de Dios, de quien acababan de dudar. Esa falta de fe constante cambió las cosas. Entonces, ¿Dios cambió de plan por culpa de Israel? Pasó a un plan B menos ideal. Más que cambiar su objetivo, lo que indican las fuentes es que Dios adaptó su método. Se ajustó, digamos, a la condición espiritual de su pueblo, a su nivel de fe o de falta de fe. Usan la idea de que Dios como que desciende al nivel de su pueblo, sin rebajar sus principios, claro. Como no estaban listos para confiar y estar quietos, pues les permitió y les ordenó participar en las guerras. Pero esa participación se convirtió en
en una escuela constante de fe y dependencia. Ya. Fíjate qué significativo cómo señalan que la ley de la guerra de Deuteronomio 20, con esas órdenes tan duras contra los cananeos, se da después de los 40 años en el desierto, que fueron consecuencia de la incredulidad en Cades Barnea. No era el plan original. Claro. Y en Josué vemos este modelo adaptado funcionando. Por ejemplo, Jericó, Josué 6. Los muros caen por un milagro puro, poder divino. Pero justo después, Israel tiene que entrar y luchar. Dios actúa, pero necesita la acción humana basada en la fe. La participación se vuelve una forma de desarrollar esa confianza que les faltaba, pero siempre recordándoles que la victoria no era por su fuerza, sino por Dios y por obedecerle. Lo vemos clarísimo y de forma dolorosa en Josué 7. La derrota en Jai no es por ser débiles, es por el pecado de Acán, por romper la conexión con Dios. Entiendo. Y en Josué 10, Dios les asegura la victoria. No los temas, los he entregado en tu mano. Pero Israel tiene que pelear una batalla tremenda. Pasaron del ideal de estar quietos y ver a la realidad de confiar y actuar. De hecho, se cita a Elena de White diciendo que si no hubieran murmurado tanto, Dios habría sometido a sus enemigos sin que Israel tuviera que ir a la guerra. Así que la guerra se convierte casi en una lección práctica de fe, por decirlo así. Una consecuencia de no haber estado a la altura del plan A de confianza total. Podría verse así. Desde la perspectiva de estas fuentes, sí. Una pedagogía divina, adaptada a la dureza de corazón y a la falta de fe, pero siempre buscando enseñarles a depender de él y a obedecer. Bien, creo que las piezas van encajando dentro de esta lógica que nos presentan. Entonces, resumiendo un poco, las guerras en Josué, que nos resultan tan problemáticas, nos piden entenderlas en un contexto mucho más amplio. Un conflicto cósmico, bien versus mal, que empezó en el cielo. Dentro de eso, el plan ideal de Dios era luchar por su pueblo, como en el Mar Rojo, pidiendo solo fe y obediencia. Pero la incredulidad de Israel llevó a un plan adaptado, una segunda opción, donde el pueblo sí participa en la guerra. Pero incluso ahí, la guerra es una prueba constante de fe y dependencia de Dios. Y la imagen de Dios guerrero se relaciona, según esto, no con que le guste la violencia, sino con su lucha activa contra el mal y la rebelión, para al final vindicar su carácter justo y amoroso. Exactamente, esa es la síntesis del argumento que hemos ido viendo. Y fíjate, todo esto al final nos lleva más allá de la historia o la teología. Si aceptamos la premisa de estas fuentes, la de ese conflicto cósmico, donde en el fondo no hay neutralidad y cada decisión nos posiciona, pues surge una pregunta que nos toca hoy. ¿De qué manera reflexionar sobre estos relatos antiguos, con todo lo que implican sobre fe, obediencia, la acción de Dios, su adaptación a nosotros y la lucha contra el mal, puede invitarnos a mirar hacia adentro, a examinar nuestras propias elecciones, nuestras lealtades, dónde nos ponemos en las luchas morales y espirituales de hoy, dónde nos situamos nosotros en ese gran conflicto que, según esto, sigue activo? Es, algo en lo que seguir pensando, ¿no?